Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy, en un nuevo capítulo de Naturaleza Paraguay. En esta ocasión, le mostramos a una de las 3 cigüeñas que habita en las Américas, la cigüeña maguarí, ave de impactante vuelo. El árbol elegido es el alecrín o uvirapepé, que habita en los bosques altos de la región oriental, formando una parte común del estrato intermedio. Y nuestro destino turístico nos lleva a la ciudad de San Miguel Misiones, una de las localidades más trabajadoras del interior del país y en donde se hacen las más conocidas prendas del Ovisaragüe. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Ciconia maguari, español cigüeña americana, guaraní mbaguarí. Otros nombres: cigüeña, maguarí, cigüeña, cigüeña blanca, pillo y malvinero. La cigüeña americana es una de las aves en la familia de las cigüeñas Ciconiidae. Su distribución comprende principalmente el este de América del Sur, desde Colombia y Venezuela hasta Argentina. Se le registra en Trinidad y Tobago, en las Islas Malvinas y en Georgia del Sur, e Islas Sandwich del Sur. En Chile se le considera un visitante ocasional. Esta es una de las 3 cigüeñas que habita en las Américas. Las otras 2 son el javirú americano y el tántalo americano. La Ciconia maguari posee una longitud de 97 a 127 centímetros de altura y una envergadura de alas en vuelo de casi 1,80 metros. Su plumaje es de color blanco y negro. La sección facial entre los ojos y el pico es desprovista de plumas, siendo la piel de color carne a rojo. El pico es de color gris violáceo, largo, robusto y recto, más grueso en la base y terminando en una punta de color más negruzco. Goza de patas de color rojo largas y resistentes, que están adaptadas para moverse en pastizales altos. Las cigüeñas juveniles son algo negruzcas y poseen la cola blanca. El vuelo de estas aves es impactante, pues sus aleteos denotan una gracia impresionante. El baguarí habita en lugares donde predomina la hierba, así como pastizales y terrenos de cultivo. También se le ve en las proximidades de depósitos de agua dulce de poca profundidad con orillas donde crece la hierba alta. A la cigüeña americana normalmente se la encuentra solitaria o en pequeños grupos.
Disfruta de una alimentación variada, la cual incluye peces, anfibios e invertebrados, además de pequeños reptiles, mamíferos y aves. Esta ave construye sus nidos en el suelo, por lo general en las proximidades de lagos o estanques de agua rodeados por vegetación alta y densa. No es raro que una pareja anide solitaria, aunque es más común que varias de ellas lo hagan en un área relativamente cercana en colonias dispersas. La temporada de anidación varía de acuerdo a la localidad dentro de su ubicación. La nidada usual es de 2 a 4 huevos. Los huevos son puestos cada otro día. La incubación comienza con el segundo o tercer huevo. Es efectuada por los dos padres y toma de 29 a 32 días. Los pichones se van del nido de las 9 a 10 semanas. Continúan pidiéndoles comida a los padres por unas 5 o 6 semanas adicionales. La cigüeña americana se reproduce desde junio a noviembre. Esta ave no demuestra estar en peligro de extinción. Sus números no están disminuyendo lo suficiente para causar alarma y su distribución es tan extensa que le pone fuera de riesgo de las catástrofes usuales. En Paraguay se las puede observar en lugares abiertos y húmedos tanto en la región oriental como occidental. Cambian de lugares de acuerdo al factor alimenticio y cumplen un rol preponderante como función reguladora de peces, reptiles y batracios. Nombre científico: Holocalix balanzae micheli, Paraguay Ibirapepe, Argentina alecrín, Brasil alecrín. Otros nombres: Ibirapepe, alecrín de Campinas. Se distribuye principalmente hacia el sur del Brasil, Paraguay y norte de Argentina. El Ibirapepe es un árbol leguminoso de la subfamilia de las Fovaidae y posee una longitud mediana de 15 a 25 metros de altura. Una cualidad resaltante de esta especie es que siempre se la encuentra verde. Posee un diámetro de altura del pecho de unos 35 a 80 centímetros. Su copa es alargada y redondeada y el follaje denso es de color verde muy oscuro. El tronco del alecrín es recto y profundamente anclado en todo su largo, característica que facilita su identificación. La corteza del Holocalix balanzae es grisácea, lisa cuando joven, luego un poco agrietada con algunas escamas gruesas que se pueden sacar fácilmente. Al rasparse, la envoltura presenta un color marrón oscuro. Ella posee una longitud de 2 a 3 milímetros de espesor. La corteza interna es dura, de color blanquecino, de 4 a 5 centímetros de espesor. El alecrín tiene unas hojas alternas y pinnadas de 5 a 15 centímetros de largo. Posee de unos 30 a 50 láminas angostamente ovaladas, opuestas o alternas, de 10 a 25 milímetros de largo por 2 a 5 milímetros de ancho, la base desigual y la punta achatada.
La inflorescencia del Uvirapepé es un racimo axilar de 2 a 3 centímetros. Hay 1 a 10 flores diminutas de 4 milímetros de largo, verde amarillentas, con 5 pétalos pequeños. Su fruto es redondeado y mide de 1 a 3 centímetros de diámetro, como una drupa amarillenta carnosa que no se abre. Hay una semilla, a veces 2 o 3. Se encuentran frutos maduros desde fines de enero hasta fines de octubre. Los frutos son difundidos por animales silvestres tales como el venado y el tapir, quienes cumplen una función diseminadora de esta especie en el bosque. El alecrín habita en los bosques altos de la región oriental, formando una parte común del estrato intermedio. Aparece con mayor abundancia en la cuenca del Paraná. Prefiere sitios húmedos y protegidos. La regeneración naturalmente es cuantiosa debajo de los árboles maduros, debido a la fructificación abundante. Los arbolitos tienen buena tolerancia a la sombra, pero su crecimiento es lento. La madera del Holocalix balanzae es dura y pesada. Su albura es de color blanco amarillenta y el duramen pardo rojizo oscuro con vetas longitudinales más oscuras. La madera es moderadamente duradera. Se la puede utilizar en postes y mangos de herramientas. Además, es buena para la leña y carbón. A 178 kilómetros del sur de Asunción, se encuentra la ciudad de San Miguel Misiones. Esta pequeña localidad es muy conocida por su artesanía en la lana, debido a que los pobladores de este distrito se dedican durante todo el año a tejer el pelo de la oveja para abrigarse en el invierno. Remontándonos en la historia, este trabajo había comenzado en la época del doctor Francia, quien había ordenado el cierre de las fronteras con el objetivo de defender la independencia patria. San Miguel tuvo la opción por los tejidos de lana para mantener la economía. Pasaron los años y la población sanmiguelina siguió trabajando en la noble tarea de tejer lana. Luego vinieron la Guerra Grande, las guerras civiles y la Guerra del Chaco, pero esta localidad continuó su tradicional trabajo artesanal que actualmente la identifica y enaltece. Y sí, tenemos varias. 12 a 15 artículos variados. Serían las hamacas, colchas, frazadas de lana. Tenemos los polví de algodón, cortinados, fundas, alfombras, camineros y varios más. Estamos entre 20 más o menos, todo con mi familia, ¿verdad? O sea que son familiares, todos son parientes, primos, sobrinos. El tratamiento de la lana posee un proceso bastante largo. Se inicia con la esquila de lana en las cabañas o establecimientos ganaderos que se dedican a la cría de ovejas.
Este distrito se caracteriza porque los hacendados se dedican a la producción del ganado lanar, de las mejores razas puras de pedigrí, con miras a ofrecer al mercado local el mejor pelo de oveja. Luego del esquilado, se selecciona la lana de la mejor calidad y se lleva al primer lavado y secado. Seguidamente, el artesano hace la limpieza de la lana, para hilar oipobá en guaraní, el hilado grueso, que se conoce como poiví, para torcer dos hilos conocidos como pomombú. El extenso proceso culmina en manos del artesano, quien luego de tejer le da la fina terminación como flecos, flequillos y bordeados a mano. Es lo que se fabrica 100% acá en San Miguel, ¿verdad? Depende mucho del gruesor para cada artículo. O sea que una frazada de lana, por ejemplo, necesita el urdimbre fino y para tejerlo el grueso, el poiví grueso. Ahora en algodón siempre compramos ya hechos, que en realidad ahora está un poco difícil el material de algodón porque subió casi el 200%. En los primeros días del mes de junio se organiza el Festival Ovezaragüe de la Canción y Artesanía de Lana. Como es una feria anual que congrega a los artesanos, turistas de distintos lugares suelen ir a disfrutar del encuentro folclórico y de paso valorar lo nuestro y llevarse una prenda de lana. Los tejidos de lana cobran cada vez más prestigio en las exposiciones a nivel local, nacional e internacional. Las delicadas creaciones de las artesanas y artesanos se exponen continuamente al costado de la Ruta 1, Mariscal Francisco Solano López. Allí los viajeros tienen la opción permanente de adquirir las vestimentas de lana. Y nos preparamos mucho, esperamos que vengan los turistas y también en nuestro trabajo mismo, los ponchos que ahora mucho se usa, ¿verdad? Y en realidad que se vende todos los productos nomás, o sea que no tenemos establecido uno especial, porque dependemos mucho también del tiempo. Si hace frío se vende muchas cosas de lana. Pero si no viene un frío, tampoco no es que se vende mucho. San Miguel de las Misiones es una de las localidades más trabajadoras del interior del país. Mayoritariamente en el momento de tejer participan todos los miembros de la familia: abuelos, padres, hijos y nietos. Y que visiten a esa gente, que va a haber muchos trabajos hechos, ¿verdad? Lo hecho artesanal, y aparte que hay mucho, está el festival que suele ser muy lindo, y aparte el asado a la estaca de la oveja, ¿verdad? Que yo tengo entendido mucha gente que me hablaron mucho, ya que le gusta muchísimo y que viene por eso y a la vez a comprar. Y que no se pierdan, ¿verdad? Los que no conocen, que vengan para que vean el trabajo que hacen los sanmiguelinos también. Este tipo de actividades revitalizan la cultura, las costumbres y pone de manifiesto la calidad humana de la población de San Miguel.
Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.